El título de nuestra presentación hoy es Reflexiones teóricas de los MAS como propuesta de prevención y control jurídico de la violencia y crisis intrafamiliar en un marco de protección constitucional colombiano. Nuestro estudio se basa en estudiar el decreto 42 de la Constitución de 1991, donde la familia es vista como el núcleo de la sociedad colombiana y por dicha razón el gobierno necesita asegurar su protección. En este ámbito tenemos que tener en cuenta que la única realmente entidad que está orientada hacia la familia es el Instituto Colombiano de Bienestar Social, pero que este instituto solamente se concentra en la protección de las víctimas, no se concentra en cómo lidiar con los conflictos y en cómo implementar el diálogo en las familias colombianas. Hay que tener en cuenta que en Colombia el diálogo juega un papel muy importante. Me estoy refiriendo al diálogo entre la FARC y el gobierno colombiano en Cuba en el 2016. En este diálogo, este diálogo muestra que Colombia está tratando de buscar otras estrategias pacíficas para poder aprender a lidiar con los conflictos violentos. Estos conflictos hay que tener en cuenta que no solamente se han dado en grupos armados, sino también se dan dentro de las mismas familias colombianas. La metodología de esta investigación es cuantitativa. En otras palabras, estamos estudiando diferentes textos. En este caso, nos referimos a textos legales. Nosotros consideramos que el texto se puede agrupar, reanalizar, se puede derivar de otros mecanismos y se puede relacionar y agrupar. Estamos estudiando la teoría del filósofo francés Michel Foucault en su libro La arqueología del saber en 1969, donde Michel Foucault afirma que la sociedad se ha basado en clasificar y al estar concentrada en la clasificación ha perdido la capacidad de establecer nuevas relaciones entre diferentes objetos. En este caso nos podemos referir al mismo sistema legal. Si miramos las teorías de Ariel Hirborn en su artículo After the Law, después de la ley, él explica y observa la fragmentación en los textos legales. Él en particular cree que esta fragmentación es causada por el posmodernismo y él cree que la forma de poder lidiar con esta fragmentación es principalmente identificarla y después buscar pues una alternativa legal que sea ética y política. En el caso de Michel Foucault desarrolla el método de arqueolización. El método de arqueolización es en identificar juxtaposiciones y cómo estos métodos se pueden complementar y unir otras áreas. En este caso nos vamos a referir a los diferentes aspectos de lidiar con la violencia colombiana. Esto nos va a permitir tener desarrollar una doctrina relacionada con la crisis familiar en un entorno jurídico colombiano que promueva el acuerdo y la meditación como herramienta de solución a conflicto. Para esto se desarrollaría en diferentes partes. La primera está basada en el concepto de protección integral de la familia. En este sentido, como punto de partida, plantearemos los alcances de un control estatal y social y su propia finalidad constitucional. Luego analizaremos las aplicaciones de un concepto de justicia sustentado en el acuerdo que está principalmente orientado al MASC. Este MASC es la herramienta que se ha utilizado para el cese de conflicto y crisis y posteriormente se confrontarían ambos postulados en pos de conseguir conclusiones reflexivas al respecto. Continuando con el desarrollo de nuestra ponencia, es pertinente hablar sobre los primeros avances que hemos traído a este Congreso, para lo cual
quiero primero anticiparnos a lo que representa el proyecto macro en el cual se circunscribe la siguiente propuesta. El proyecto que nosotros pretendemos hacer valer es la posibilidad de evaluar a partir del artículo 42 de la Constitución Política de Colombia la posibilidad de que a través de mecanismos alternativos de solución de conflictos se pueda representar un verdadero control hacia la protección de la familia, tal como lo enmarca el artículo 42. La supuesta relevancia que queremos traer a continuación sobre el nivel constitucional que tiene la protección familiar según la Constitución de 1991 se enmarca que en el primer inciso del artículo 42 determina de que tanto el Estado como la sociedad en general somos responsables de efectuar un verdadero control en cuanto a la protección que tiene que ejercerse por parte hacia la familia como núcleo imperante de lo que es la construcción social en Colombia. Luego entonces nuestra investigación se dirige a la posibilidad con base hacia la nueva justicia que existe a partir de los diálogos de La Habana y todo lo que ha sucedido a partir de la construcción de un nuevo modelo de justicia en torno a la Justicia Especial para la Paz, o JEP también como se le conoce, de que a partir del acuerdo, del diálogo, se pueda determinar un nuevo control, una nueva modalidad, una nueva innovación representante en lo que es los términos de solución de conflictos, en este caso familiares, para protección integral de lo que representa el núcleo familiar como construcción social. Así pues, nos dimos en la tarea en este primer avance de investigación de hacer la parte cualitativa de lo que corresponde a este proyecto, analizando particularmente a través de la jurisprudencia constitucional lo que representa en sí la protección integral y lo que tiene que considerarse integralmente, jurídicamente hablando, dentro de lo que es el control jurídico de la protección de la familia en la Constitución política. Nos dimos en la tarea entonces de evaluar una línea jurisprudencial a partir del año 1997, donde surge una primera jurisprudencia en torno a lo que representa la protección de la familia como tal, hasta los últimos años 2018-2019, donde ya se ha integrado un concepto como tal de lo que son los ingredientes o elementos que constituyen la protección familiar. En este sentido hemos enfocado un análisis profundo donde hemos determinado 4 principios fundamentales para la protección integral de la familia, en el que el primero se basa en la unidad familiar, sustentando este principio como una base de proteger a la familia dentro de su núcleo propio y que éste tiene que vivir una completa armonía tanto en cada uno de sus integrantes como el respeto, la no discriminación, la igualdad de derechos y la posibilidad de ambos poderse desarrollar dentro de este entorno social. El segundo principio básico que hemos analizado y que hemos estructurado como parte del control jurídico de la familia es el principio de solidaridad, entendiendo que la familia corresponde un papel importante y prácticamente esencial dentro de la construcción social en Colombia. Luego entonces el principio de solidaridad se fundamenta en que la relación verdadera y la responsabilidad que conlleva cada uno de los integrantes familiares para con otro miembro de la misma familia es una relación de solidaridad, donde éste siempre debe velar por el bienestar de su, en este caso familiar, válgame la redundancia. Este principio resulta importante porque es el que estima muchos de los grados de responsabilidad que tiene en este caso un miembro familiar. Pongamos un ejemplo, un padre va con su hijo, en este caso por lo menos ante los ojos de la ley, la justicia y el ordenamiento jurídico colombiano. Y junto a estos 2 principios fundamentales encontramos el principio de igualdad, en el que se desarrolla, por ejemplo, una confrontación en torno, por ejemplo, a lo que era antes diferentes tipos de circunstancias y anomalías sociales, como era, por ejemplo, la discriminación hacia cierto entorno, como es, por ejemplo, el grado femenino hacia lo que es la mujer, e inclusive discriminación hacia ciertos rasgos raciales, inclusive otro tipo de discriminaciones en torno al área familiar. Entonces se basa en un principio de igualdad, entendiendo la igualdad de derechos en el desarrollo familiar. Y por último, el principio que queremos analizar dentro de y que consideramos importante es el principio de intimidad, donde comprendemos que este principio de forma general no solamente habla del no ser molestado dentro de la intimidad familiar, sino también el respeto que existe dentro del núcleo familiar y los diferentes tipos de decisiones en cuanto a términos de creencias, ideologías, pensamientos y desarrollo como tal cultural que tenga la familia internamente tiene que ser respetado en ese entorno. Este desarrollo jurisprudencial, estos principios fueron dados a partir de la jurisprudencia que mencionamos de 1997 hasta el año 2015 aproximadamente, donde ya la Corte Constitucional comienza a generar diferentes tipos de ámbitos de construcción de lo que representa el concepto de familia. Básicamente,
haciendo una amplitud respecto al concepto que nos dejó bastante intrigados en este primer avance de investigación, y ese es el que especifica que el concepto de familia viene de un entorno más antropológico y social que propiamente dicho jurídico, y que el fundamento principal de lo que concierne a un concepto de familia es su capacidad de autorregulación. El carácter de autorregulación es lo que verdaderamente determina a la familia por los comportamientos sociales. Esto quiere decir, en pocas palabras, que la familia evoluciona conforme evoluciona la sociedad. Y si la sociedad sigue avanzando en cuanto a valores, criterios, construcción social en sí, en general, la familia luego entonces se va readaptando por su carácter de autorregulación. Estos rasgos generales que traemos a colación en la ponencia fueron básicamente los principales puntos que los traemos a colación en el estudio de análisis jurisprudencial. Luego entonces, en este primer acercamiento y primer avance de investigación en un entorno cualitativo, nos propusimos en la tarea de determinar por lo menos si es viable dentro de la investigación que proponemos que la familia, por lo menos en términos teóricos y jurídicos propiamente dichos, se podría considerar a los mecanismos alternativos de solución de conflicto como un medio para ejercer ese control judicial del que habla, control legal, perdón, y jurídico del que habla el artículo 42 de la Constitución Política. Para ello nos fundamentamos básicamente en tres puntos principales. El primero, el avance que ya expuse rápidamente en el principio de mi intervención sobre lo que es la justicia para la paz hoy en día. ¿Esto por qué básicamente? Porque representa una innovación en torno a lo que es el concepto de justicia en Colombia. Hay un nuevo criterio de justicia, fundamentado principalmente en la posibilidad de que el diálogo y la conversación pueda ser el criterio principal para resolver conflictos. Luego entonces muchos de los ajustes que se pueda tener el criterio de justicia ya no irán compartidos hacia lo que era el criterio litigioso anterior, sino a la posibilidad de llegar a un feliz acuerdo. Entonces los mecanismos alternativos de solución de conflicto en este sentido sí se volverían viables. El segundo punto a considerar en nuestra investigación se refiere básicamente a lo que es la autorregulación dentro del concepto de familia como característica principal, y es una conclusión a la que llegamos por lo menos en este primer momento teórico de que la familia como tal sí tiene que seguir adaptándose a las diferentes circunstancias sociales y culturales a lo cual va surgiendo, y el derecho como tal no puede negar ese principio y carácter autorregulativo de la familia, porque esta como representación del núcleo familiar seguirá siendo adherente a lo que son los diferentes cambios y circunstancias sociales, lo cual el derecho no puede negar por lo menos en su momento, y su protección integral como control jurídico que se le tiene a la protección de la familia, de tener ese carácter autorregulativo y transformatorio de la familia. Por tercer y último aspecto conclusivo de nuestra investigación, queremos traer a colación de que por lo menos en este primer avance de investigación teórico consideramos como válido y posible de que se entiendan los mecanismos alternativos de solución de conflictos como una forma de control jurídico dentro de la protección integral a la familia. Sin embargo, este primer momento teórico solamente es adecuado a los principios y conceptos teóricos, por lo menos en una primera base de lo que representan los mecanismos alternativos de solución de conflictos para el concepto de justicia integral, así como entendemos lo que es la crisis e integralidad de la violencia y todo el tipo de conflicto y problemas que existen en el núcleo familiar. Ahora bien, sugerimos luego entonces un segundo momento de investigación para este proyecto, el cual se desarrollará de una forma más cuantitativa que cualitativa, en el cual proponemos para el desarrollo de esta investigación que se puedan efectuar dentro de cada uno de los centros de conciliación y arbitraje que existen en Colombia la construcción de unos laboratorios de protección integral para la familia. La intención de estos laboratorios básicamente es que en ellos se puedan efectuar un conglomerado de diferentes tipos de casos y problemas que existan en entornos familiares y determinar con esto innovación dentro de los tipos de utilización de mecanismos alternativos de solución de conflictos para efectuar ese verdadero control jurídico del cual habla el artículo 42 de la Constitución Política. Básicamente la finalidad de nuestra investigación se dirige a dos puntos en concreto. Uno, poder presentar un nuevo modelo integral en el cual se determine el control jurídico de la familia a través de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, no solo en satisfacción a la problemática latente que existe dentro de Colombia, con la crisis y constante problemática familiar interna, sino también como una nueva manera de efectuar y dar un espaldarazo a este nuevo modelo de justicia imperante. Así como también, como segundo punto, poder presentar dentro del entorno procesal y a los diferentes entornos académicos de mecanismos alternativos de solución de conflictos, nuevas maneras de desarrollar este tipo de instrumentos judiciales para poder representar diálogos y conversaciones, por lo menos en lo que compete a la protección integral de la familia en Colombia.